Hola, buenas tardes a todas. Estoy agradecida de que todas ustedes se hayan presentado a pesar de las circunstancias. Recibí una llamada el jueves pasado preguntándome si podía ser la oradora de esta conferencia. Y lo primero que pensé fue en decir que estaba ocupada, pero ya estaba registrada para estar aquí, así es de que no podía usar esa excusa. Asistí el año pasado y fui muy bendecida por la conferencia de Lisa Hughes y por la hospitalidad increíblemente amable de las damas aquí en Hickman Community Church. Por lo tanto, bromearé sobre ser hoy una suplente, pero sepan que estoy agradecida de tener esta oportunidad y confío en el Señor y en sus planes soberanos. Además, este tipo de conferencias no son para llamar la atención y elogiar a una persona, sino más bien para enaltecer el nombre de nuestro Señor y tomar todo lo que podamos de su palabra. Déjame contarte un poco sobre mí antes de comenzar esta noche. Me emocionó saber de Marlene, en parte porque soy una gran admiradora de su hija Allison, quien, como probablemente sepan, es una estrella del atletismo, ganadora de la medalla de oro olímpica, y yo no tengo ningún atleta en mi familia. Bueno, no quiero presumir, pero mi esposo Ken es bastante bueno en el pickleball. Nada más decía. Podría ser un deporte olímpico algún día, no sabemos. Mi nombre es Christine Harvey. Nací y crecí en el Valle Central de California, en un pequeño pueblo llamado Linmore. Su fama se debe a que se menciona en una película de Top Gun, porque allí hay una base aeronaval y los F-18 salen volando de allí y mi papá estaba en la marina y así fue como llegamos a estar ahí. Crecí en la iglesia y asistí a algunas escuelas cristianas. Asistí fielmente a Awana y a grupos de jóvenes. Sin embargo, no me consideré salva hasta que me fui de mi casa a los 18 años para asistir a la escuela de maestría. Tuve una experiencia maravillosa ahí aprendiendo acerca de la palabra de una manera que nunca antes había hecho, aprendiendo sobre el discipulado y la responsabilidad y siendo desafiada en mi fe. Allí conocí a mi esposo Ken. Y después de 9 años de conocernos, comenzamos a salir en diciembre del 2003. Nos comprometimos en marzo y nos casamos en julio. Estaremos celebrando 21 años de la gracia de Dios para nosotros en nuestro matrimonio en este mes de julio. Soy una ex profesora de inglés que se casó con un profesor de matemáticas. Digo esto para decir que somos opuestos en todos los sentidos. Debo contarte mi historia favorita sobre nosotros solo para darte una idea de mi mundo. Todos nuestros hijos son adolescentes. Nuestro hijo Zach tiene 19 años y está a punto de terminar su primer año de universidad en The Masters University. Nuestro hijo Tyler tiene 16 años y ya conduce. Y ahora mi hija Sammy tiene 14 años y va por los 35. Nuestra casa está ocupada y ruidosa y me encanta. Actualmente estoy lidiando con todas las emociones de una madre de mediana edad con hijos que abandonan el hogar y se independizan. Así que tengo un hijo fuera de casa, un conductor nuevo y una hija que es como yo. No voy a dar más detalles sobre eso, pero agradezco todas y cada una de las oraciones por sabiduría, paciencia y todas las cosas buenas. Vivimos en Kingsburg y estamos en Grace of the Valley, donde hemos estado durante casi 17 años. Mi esposo Ken sirve como anciano allí y yo sirvo en el Ministerio de Mujeres y como asistente administrativa en la oficina. Estamos más que bendecidos. Estoy encantada de estar con ustedes este fin de semana, buscando formas en que podamos acercarnos a Dios. En nuestra iglesia en casa, en nuestro estudio bíblico de damas, y hace aproximadamente un año contemplamos un estudio de 1 año y medio a través de los salmos y me han animado de nuevo y me han recordado lo mucho que nos hablan en cada una de nuestras alegrías, tristezas, temores y pruebas.
El libro de los Salmos es el único en el sentido de que habla de todas las experiencias emocionales que un ser humano puede experimentar. Somos personas emocionales, algunas de nosotras más que otras, y los Salmos fueron escritos por personas reales que experimentaron el mismo tipo de alegría, dolor, sufrimiento y pruebas que nosotros enfrentamos hoy. Sabemos por segunda de Timoteo 3:16 que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir y para corregir e instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y preparado para toda buena obra. Y así, nuestro tema de este fin de semana será acercarnos a Dios o desarrollar intimidad con Dios. La única manera de hacerlo es a través de la palabra de Dios. Así que no te daré una lista de cosas que debes hacer. No tengo trucos de vida ni planes, paso a paso para acercarme a Dios, pero tengo la palabra suficiente de Dios, que nos da todo lo que necesitamos y la vida y para la piedad. Y también tú lo tienes. Los Salmos fueron el libro de las oraciones que Jesús mismo usó, y podemos ver en los Evangelios y en otras partes del Nuevo Testamento cómo Jesús y los primeros cristianos los usaron para animarse y exhortarse unos a otros en adoración. Qué parte tan asombrosa, aunque a menudo descuidada, de las Escrituras. Tenemos este recurso hermoso. Juan Calvino, en un comentario sobre los Salmos, enumeró muchos beneficios de leer y estudiar el Salterio, pero solo voy a enumerar 3 de ellos para ustedes aquí en esta noche. Primero dijo, los Salmos son una anatomía de todas las partes del alma. Lo voy a repetir. Los Salmos son una anatomía de todas las partes del alma. Alguien dijo una vez que no leemos la Biblia tanto como la Biblia nos lee a nosotras. En ninguna parte de las Escrituras es eso más cierto que en el libro de los Salmos. Es literalmente un espejo que refleja todas nuestras emociones. Nos vemos a nosotros mismos como realmente somos cuando meditamos en los Salmos. Expone nuestros corazones ante Dios. No solo expone nuestras emociones, sino que ayuda a dar expresión a estas emociones. A través del estudio de los Salmos lidiamos con la ansiedad, la esperanza, el miedo, el amor, la alabanza, el dolor, etc. Como dice Calvino, nos atrae a cada uno de nosotros al examen de sí mismos y el corazón es traído a la luz. En segundo lugar, señalan los salmos nos provocan a orar. No solo exponen nuestros corazones, sino que nos muestran cómo hablar con Dios. Algunas de ustedes pueden estar familiarizadas con George Mueller, un gran hombre de fe que comenzó 5 orfanatos y cuidó a más de 10,000 huérfanos en su vida. Dijo que lo más revolucionario de su vida era la oración. Fue su descubrimiento del uso de las Escrituras para inspirar sus oraciones. Él dijo, para que mi corazón sea nutrido por la verdad y esté en comunión con Dios, hablo a mi Padre y a mi amigo acerca de las cosas que Él ha traído delante de mí en su preciosa palabra. La Biblia es el combustible para nuestras oraciones. El libro de los Salmos es el lugar perfecto para comenzar a desarrollar esa disciplina. Los Salmos nos dan un vocabulario para llevar nuestros corazones ante Dios. El tercer beneficio de estudiar los Salmos es que nos incita a adorar. Los Salmos representan las grandes y muchas liberaciones de Dios a su pueblo. No hay otro libro que tenga tantas evidencias y experiencias de la providencia de Dios, expresadas en un lenguaje de poesía y un canto tan hermoso. Así que este fin de semana vamos a usar 3 salmos para ver lo que la palabra de Dios tiene que decir acerca de 3 formas específicas en que nos acerquemos a nuestro Padre. Primero, veremos la meditación usando el Salmo 19 como nuestra guía.
A eso le llamaremos mirando a Dios. Luego veremos el lamento y cómo se ve el clamor a Dios en el Salmo. Y por último, veremos cómo debemos deleitarnos en Dios a través de una mirada al Salmo 57. Mi oración y mi esperanza para nosotros este fin de semana es que se nos recuerden las cosas que olvidamos tan fácilmente, que recordemos quién es Dios, el único digno de ser alabado, el creador del cielo y de la tierra, y el que nos dio su palabra inspirada, sobre la cual debemos meditar de día y de noche. Oro para que hagamos un inventario honesto de nuestras emociones y aprendamos a clamar a Dios y a poner toda preocupación a sus pies, que nuestros clamores se conviertan más rápidamente en adoración al recordar la fidelidad de nuestro Padre. Ruego que vivamos en la eternidad en mente, con la eternidad en mente, reorientando nuestras razones, para que en cada momento mundano y en cada colina y valle veamos a Cristo como nuestro mayor tesoro y deleite. Y oro para que cuando regresemos a casa hagamos del deleite de los salmos una parte regular de nuestra dieta espiritual, que seamos conmovidos a la adoración, la oración y la transparencia ante nuestro amoroso Padre. Antes de continuar, esta será la más larga de mis charlas, así que no se desanimen. Si se quedan dormidas durante esta sesión, se acortan, se perderán algo. Mirando a Dios. Esta noche, mientras nos sumergimos en la palabra, nuestro tema general para el fin de semana es acercarnos a Dios o cultivar una relación íntima con nuestro Padre, crecer en nuestro afecto por Él y aprender a tener comunión con Él continuamente. De ninguna manera podemos comenzar en otro lugar que no sea la revelación especial de Dios para nosotros, que son las Escrituras. Simplemente no podemos tener una relación cercana con Dios sin una actitud apropiada y una comprensión de las Escrituras y su suficiencia. Es imposible. He conocido a personas que tal vez tú también has conocido, que dicen ser espirituales o que dicen que hablan con Dios o que el Señor les habla a ellos, pero no tienen conocimiento de la palabra y no se sientan bajo su enseñanza de manera regular. Sé que muchas de ustedes tienen la bendición de sentarse bajo la enseñanza de la fiel palabra de Dios, y confío en que muchas, si no todas, lean sus Biblias y busquen tener palabra en su vida diariamente. Así que esta noche vamos a hablar de ir más allá de eso, de ir más allá de oír la palabra, y vamos a hablar de meditar en ella. Meditar en las palabras de las Escrituras. Sé que no me conoces personalmente, pero quiero decirte que no soy experta en esto. No soy una persona súper espiritual que he perfeccionado en mi vida. Todo lo que te digo hoy también me lo digo a mí misma, porque esto es difícil para mí. Esto va en contra de nuestra naturaleza egoísta y es una disciplina que debe ser practicada. Vamos a ver el Salmo 19 esta noche y responder dos preguntas. En primer lugar, ¿por qué debemos meditar en las Escrituras? Y segundo lugar, ¿cómo meditamos en las Escrituras? No sé si alguna vez lo has escuchado decir en esta semana, pero la verdad es que todos siempre estamos meditando sobre algo. Todos estamos siempre meditando en algo. Es solo que el objeto de nuestra meditación, a menudo nuestros afectos, no son lo que debería de ser. Definamos la palabra meditación aquí antes de continuar. Meditar. La definición de un diccionario es pensar profunda o cuidadosamente sobre algo. Aquí hay algunas cosas en las que Christine Harvey le gustaría pensar profundamente o meditar. Los alimentos que quiero comer, las cosas dolorosas que siento en mi cuerpo, y si puedo o no poner en peligro mi vida. Mi esposo me ha prohibido buscar síntomas en Google.
las tareas que desearía que mi familia hiciera sin que se los pidiera, y las responsabilidades que tengo y no quiero tener, el clima y lo feliz o malhumorada que me siento ahora, y varias otras cosas egoístas. Esos son ejemplos tontos, aunque un tanto ciertos, pero el hecho es que a menudo meditamos en cosas temporales, ¿verdad? Podemos pasar largos periodos de tiempo teniendo conversaciones que hemos tenido con la gente, meditando en pensamientos temerosos y preocupaciones sobre el futuro, enfocándonos en nuestros pensamientos y en el ¿qué pasaría si? De la vida en algún lugar de la esperanza cierta de la Escritura. La definición bíblica de meditación es en realidad solo pensamiento cristiano, puesto que no podemos separar lo que pensamos de lo que hacemos. Debemos pensar en la verdad, dedicando mucho tiempo a considerar cuidadosa y seriamente la palabra de Dios y cómo impacta diariamente nuestras vidas. Hace unos años leí un libro con unas amigas llamado El plan de batalla de Dios para la mente. El plan de Dios para nuestras mentes es que meditemos y practiquemos en pensar en nuestras vidas a través de la lente de las Escrituras, que cada pensamiento, palabra o acción sea saturado y sometido bajo la autoridad y palabra de Dios. El autor de ese libro se llama David Saxton. Dice, una persona piadosa no solo come de vez en cuando la verdad de Dios, sino que la palabra es el deleite de su corazón y la considera cada hora. La meditación bíblica significa pensar de manera personal, práctica y seria y continua sobre cómo debe verse y vivirse la verdad de la palabra de Dios. Es la constante masticación de sus promesas. Las metáforas de la comida realmente funciona para mí. Así que vamos a ver el Salmo 19 esta noche y ayudar a responder la pregunta de ¿por qué debemos meditar en las Escrituras? El Salmo 19 tiene al menos 7 himnos adjuntos o inspirados en él. Es considerado una obra magistral de bella poesía. C.S. Lewis, a quien conocemos como el autor de las Crónicas de Narnia y otros grandes libros, fue maestro en literatura y profesor en las universidades de Oxford y Cambridge durante 40 años. Llamó al Salmo 19 el poema más grande del Salterio y uno de los mejores escritos del mundo. El Salmo 19 tiene una doctrina profunda. Es Dios testificando acerca de sí mismo, revelando su gloria a través de la creación y su palabra. El Salmo comienza en este concepto, la revelación de Dios en la naturaleza. Los cielos proclaman la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. La creación misma, específicamente, todos los cuerpos que vemos en el cielo, el sol, la luna y las estrellas, testifican y declaran el poder y la existencia de Dios. La palabra, los cielos, simplemente se refiere a todo lo que hay en la creación, que no es la tierra. Son todos los cuerpos celestes. Y esto no quiere decir que la tierra misma no testifique de la naturaleza de Dios, sino que David elige específicamente una gran parte de la creación que alguien tendría que estar ciego para no ver. Alistair Begg titula las 3 partes de este salmo Mira hacia arriba, mira hacia abajo y mira hacia adentro. Él dice que le robó ese concepto a alguien y yo se lo estoy robando a él. Mira hacia arriba y verás los cielos gritan del poder de Dios en la creación. El apóstol Pablo probablemente tenía esto en su mente cuando escribió ese famoso pasaje en Romanos 1 que dice, porque lo que se puede saber acerca de Dios les es claro, porque Dios se los ha mostrado, porque sus atributos invisibles, a saber su poder y su poder eterno y su naturaleza divina se han percibido claramente desde la creación del mundo en las cosas que han sido hechas. En el verso 2 y 3,
vemos tres verdades específicas acerca de la creación y su revelación de la gloria de Dios. Primero, vemos que en esta revelación es continua. Es continuo. En el verso 2 dice, día a día se derrama la palabra y noche a noche revela conocimiento. Tengo que admitir que nunca supe realmente lo que significaba ese verso antes de profundizar en esto. El día a día se derrama. Él habla. Esto no es Dios hablando audiblemente a través de la naturaleza. El punto aquí es que la naturaleza nunca deja de testificar acerca de su Creador. Dios no se queda callado y cada vez y de vez en cuando nos deja ver su poder en la naturaleza. El sol y la luna, las estrellas, nunca dejan de hacer su trabajo. Hablan incesantemente de Dios, de su poder y de su existencia. Día tras día, semana tras semana, siguen emitiendo palabras. Y la palabra verter, aquí en el idioma hebreo, no solo significa verter, como si sirvieras un buen vaso de agua sin derramar una gota. La palabra verter aquí significa literalmente un brotar como un manantial que brota incesantemente con agua refrescante y nunca deja de llover. En segundo lugar, vemos que esta revelación de Dios en la naturaleza es abundante. Es abundante. No solo tenemos un ejemplo que se nos da aquí. Si miras las estrellas, ellas dan testimonio del poder de Dios. Si miras las asombrosas complejidades del cuerpo humano y el átomo, la gravedad y los copos de nieve, las mareas y el hecho de que es día y luego es noche, todos los días, una y otra vez, todo apunta a un creador divino. Estos son los testimonios de Dios que Pablo llama evidentemente por sí mismos. Son sencillos, no investigan, están justo enfrente a nuestras narices y exigen una respuesta, y esa respuesta es la adoración. Han sido vistos claramente de modo que los hombres no tienen excusa, dice Pablo. La tercera cosa que hay que notar acerca de la revelación de Dios en la creación es que es universal, es continuo, es abundante y es universal. Los versos 3 y 4 dicen, no hay habla, ni hay palabras cuya voz no sea oída. Su voz se extiende hasta el fin del mundo. En otra versión dice, no hay lenguajes, ni palabras, ni es oída su voz, y a la vez su voz se escucha por toda la tierra. David continúa personificando los cielos, aquí como lo hizo en el verso 1, dándoles características y acciones humanas. Él tiene los cielos hablando de Dios y aquí en estos versículos personifica la noche y el día. Dice que sus voces salen hasta el fin del mundo. David está señalando que aquí no hay lugar en la tierra que no experimente luz y oscuridad. En sus voces hablan a toda la tierra universal. No hay ningún lugar en el que la creación de Dios no comunique quién es Él. David esconde un ejemplo más en la creación y es el del sol. En la segunda mitad del verso 4, el salmista comienza a personificar al sol y está claro que aquí David considera que el sol es uno de los logros supremos de Dios y que es realmente fascinante de pensar es el hecho de que David también tenía poco o ningún conocimiento sobre lo que realmente es o hace el sol. No sabía de que el sol es una bola de gases, principalmente hidrógeno, de que se quema en una reacción nuclear, de que está tan lejos de la Tierra que la luz que irradia desde su superficie tarda 8 minutos en llegar a la Tierra. David sabía menos acerca del sol que nosotros, y sin embargo alabó a Dios por él más que nosotros mismas. Al final del verso 4 dice que en ellos, en los cielos,
ha puesto una tienda para el sol, el cual sale como un esposo que sale de su aposento y como un hombre fuerte sigue su curso con alegría. La mayoría de los eruditos están de acuerdo que aquí en la tienda de la que se emerge el sol hacia la oscuridad de la noche, Dios ha puesto intrínsecamente en el sol un curso predecible e indefinible. El sol no sale ni aparece cada día a medias, sino que sale como un novio de sus aposentos. Nuestra cultura moderna hace las cosas de una manera un poco diferente a cuando se escribió este texto. Pero se obtiene la imagen que está pintando aquí. Me encantan las bodas y mi parte favorita de la boda es cuando la novia aparece al final del pasillo y me preparo. Mi cuello está girado porque quiero ver las puertas abrirse y ver a la hermosa novia con su vestido blanco, con su papá a su lado. Escaneo rápidamente sus rostros y tomo ese momento, por lo que realmente quiero ver la expresión de la cara de ese novio cuando ve por primera vez a su novia. Me da mucho vértigo y casi siempre lloro. Más que la emoción, aquí lo que David está tratando de transmitir con esta metáfora es la disposición del sol para hacer su trabajo, y lo que realmente está comparando aquí es un novio que ha sido puro y se ha mantenido para esta mujer, y la anticipación que está sintiendo y la alegría que tiene al saber de lo que está por venir. He estado en varias bodas de personas muy jóvenes cuya anticipación de lo que está por venir es tan palpable que casi puedes ver en sus ojos y sentir por su lenguaje corporal que quieren que esta ceremonia termine más temprano que tarde, si sabes a lo que me refiero, ¿verdad? Así que, como Dios creó el cuerpo más importante de nuestro sistema solar, está listo para salir de su cámara y hacer aquello para lo que fue creado. Y la siguiente analogía que usa David es la de un corredor. Ahora bien, la ironía no se me escapa aquí. Aquí es donde realmente necesitamos a Marlene Félix, más que nunca. No tengo ningún conocimiento de los corredores y su deseo por correr a su preparación para competir, pero leí algunas cosas sobre esto y un escritor que leí usó la imagen de los corredores que vemos en los Juegos Olímpicos. Están alineados en un bloque y se quedan allí estirando y sacudiendo sus enormes músculos en preparación para que se dispare el arma, y están listos para estallar, listos para salir. Escuchen, fueron muchas palabras para señalar que Dios es el creador y que es poderoso. Eso es digno de nuestra cuidadosa reflexión y meditación. Uno de los muchos beneficios de la meditación bíblica es que nos ayuda a aplicar la verdad en nuestras vidas. Cuando te detienes y consideras la creación a través del cielo que Dios cuida, y aún más tú, cuando te detienes y reflexionas sobre el poder del océano, el océano que Jesús calmó con sus propias palabras, tu meditación en esas cosas calma tu corazón temeroso. Cuando olvidas su poder y su soberanía sobre todas las cosas, escucha, me gusta describirme a mí mismo como insensible. Aprecio la belleza de esta tierra, pero me gusta hacerlo desde una distancia segura y preferiblemente a través de una ventana. Pero si somos honestos, a menudo no nos tomamos el tiempo para meditar sobre la creación y lo que eso significa para nosotros, ¿verdad? Amiga Denise y yo tenemos la costumbre de enviarnos fotos del amanecer o del atardecer desde nuestras cosas casi todos los días. Al principio solo compartíamos fotos bonitas, pero ahora lo usamos como una forma de orar
unos por otros y recordarnos mutuamente la soberanía de Dios en nuestra vida diaria. Debemos mirar a nuestro Creador, mirar al mundo, pensar en lo que vemos y alabarle. Suena tan básico y sin embargo nos olvidamos de hacerlo tan a menudo. El versículo final de esta primera sección del Salmo nos dice que no hay nada oculto del calor del sol. Esta es una línea llena de poesía tan brillante de David porque conecta con el testimonio de la creación física, con el testimonio de la palabra y al igual que el sol, de quien nunca podemos escondernos o escapar, las escrituras nos sostienen, penetran en nuestras vidas, nos dan vida mientras nos buscan, nos prueban y nos purifican. Dios se revela a sí mismo y declara su gloria a través de su mundo y ahora se vuelve a la gloria de Dios declarada a través de su palabra. De su mundo a su palabra, en los versículos 7-9, miramos hacia arriba y ahora debemos mirar hacia abajo. Las escrituras. Este es el objeto de nuestra meditación. Así que los primeros 6 versos hablan de la revelación general de la creación y en los versículos 7-11 vamos a ver la revelación especial de Dios en las escrituras. Y una cosa que tenemos que aclarar es que a pesar de la creación es la gloriosa y asombrosa, la Biblia es mejor. Vemos en un ejemplo de la supremacía en las escrituras en 2 de Pedro, pero Pedro está hablando de una expresión como apóstol y de cómo todos los apóstoles tuvieron un asiento de primera fila para ver los milagros de Cristo, sus sanidades, su muerte y su resurrección, incluso su ascensión al cielo. Vieron pasar todas estas cosas, estuvieron con él en la transfiguración y vieron un destello de su gloria cuando el Padre le habló directamente. En 2 de Pedro 1, comenzando en el verso 16, dice: porque no nos guiamos por historias ingeniosas cuando os dimos a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, sino que fuimos testigos oculares de la majestad, porque cuando recibió honor y gloria de Dios Padre, y le nació la voz por la gloria majestuosa: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Nosotros estuvimos ahí, los discípulos oímos esta misma voz que venía del cielo, porque estamos con él en el monte santo. Versículo 19 dice: y tenemos algo más cierto, la palabra profética, a la cual hacéis bien en prestar atención como una lámpara que alumbra en un lugar oscuro. Tenemos algo más seguro, la Biblia. La Biblia que tienes en tus manos es más segura y más confiable y más asombrosa que si vieras el rostro de Jesús y escucharas a Dios hablarte en voz alta. MacArthur lo dice bien cuando dice: las escrituras son más completas, más permanentes y más autoritativas que la experiencia de cualquiera. Esta es nuestra arma contra el mundo. Hermanas, miré la página de las escrituras hacia abajo y guarda este libro en tu corazón. La creación habla del poder y la gloria de Dios, así es de que debería hacer que caigamos sobre nuestros rostros en adoración. Pero el don más glorioso que tenemos son las mismas palabras de Dios, revelada a los hombres y registradas en las escrituras, para que las tengamos y obedezcamos. Aquí David nos da 6 nombres para las palabras escritas, 6 adjetivos que describen la palabra y 6 declaraciones acerca de lo que la Biblia hace, o los efectos de la Biblia. Podría hacer una tabla de 3 columnas y enumerar los nombres, los adjetivos y los efectos de la palabra de Dios que correrían paralelos entre sí. Así que veamos los nombres de la palabra de Dios. Luego veremos sus efectos leyendo el versículo 7.
La ley del Señor es perfecta, que vivifica el alma. El testimonio del Señor es seguro, que hace sabios a los simples. Los preceptos del Señor son rectos, que alegran el corazón. El mandamiento del Señor es puro, que ilumina los ojos. El temor del Señor es limpio y permanece para siempre. Las reglas del Señor son verdaderas y justas en su totalidad. Cuando vemos la palabra ley usada en el Antiguo Testamento, tenemos que recordar que se está refiriendo a la Torá, que era la totalidad de las escrituras que David tenía en ese momento. Y la palabra Torá en su raíz significa instrucción. Significa que todo lo que Dios ha revelado para que obedezcas cuando damos instrucciones a nuestros hijos, ¿qué esperamos? Obedecer, seguir lo que dijimos. Las escrituras son inherentes, autoritativas y deben de ser obedecidas. Y no podemos obedecerlas si no las conocemos, si no las saboreamos, si no las meditamos cuidadosamente y las convertimos en el objetivo de nuestra meditación. David dice que la ley, los estatutos, los preceptos, los mandamientos y el temor y las reglas de Dios son perfectos, dignos de confianza, rectos, puros, limpios, verdaderos, y debido a que todas estas cosas hacen todas las cosas que David afirma que puede hacer. Esto nos recuerda un pasaje similar en 2 de Timoteo 2, donde dice: toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Debido a que la Biblia es inspirada por Dios, es útil para entrenarnos en justicia. David escribe la palabra con 6 adjetivos que a su vez causan 6 efectos. Debido a que la Biblia es de cierta manera hace esto, primero dice, porque la ley del Señor es perfecta, revive el alma. La palabra perfecto en la Biblia se usa con una mayor frecuencia para significar completo. La escritura no es deficiente de ninguna manera, no le falta nada, no tiene error y es completo. Y debido a su perfección, tiene la capacidad de restaurar nuestras almas, de devolvernos a un estado correcto. La palabra nos muestra cómo arrepentirnos y apartarnos de nuestros pecados. Así encontramos refrigerio y revivificamos en sus páginas. Nos cobramos vida. No necesitamos un sacerdote o un intermediario de ningún tipo que nos conceda el perdón. La palabra nos dice en 1 de Juan que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para limpiarnos de toda maldad. En segundo lugar, vemos que debido a que el testimonio del Señor es seguro, hace sabio a los simples. Lo que Dios dice de sí mismo es confiable, nunca miente, y lo que dice es verdad, siempre se demuestra que lo es. Un comentarista dijo: la gente hace cosas tontas porque tienen creencias falsas sobre cómo son las cosas, lo que realmente sucedió o lo que debería hacerse. Hacemos cosas malas porque pensamos cosas equivocadas. El testimonio fidedigno de la Biblia hace sabias a las personas ingenuas porque refuta las afirmaciones falsas sobre quiénes somos, cómo llegamos aquí y que resulta de diferente resulta de diferentes comportamientos. En pocas palabras, la Biblia nos dice la verdad sobre nosotros mismos, y seguir las instrucciones de Dios conduce a la salvación, el gozo, el contentamiento y una vida en el cielo por la eternidad. La insensatez y el negarse a obedecer las leyes de Dios conduce a la muerte. En tercer lugar, vemos que debido a que los preceptos del Señor son correctos,
alegran el corazón. La palabra precepto habla de moralidad y puede definirse como una regulación para la justicia. Es interesante notar que esta palabra precepto solo aparece en los libros de los Salmos y se usa 21 de 24 veces en el Salmo 119. Ese es el capítulo más largo de la Biblia y menciona las Escrituras en cada uno de sus 176 versículos lo que David quiere decir aquí y lo que podemos ver claramente en nuestra propia cultura. Hoy en día es que no importa lo que digamos, lo que diga una sociedad o un pueblo, los preceptos y los mandamientos de Dios determinan lo que está bien y lo que está mal. El listón moral está puesto por la palabra de Dios y los corazones solo estarán llenos de regocijo cuando lo reconozcan y doblen sus rodillas ante ello. No solo sus preceptos son correctos, sino que en cuarto lugar sus mandamientos son puros e iluminan los ojos. Algunas traducciones usan aquí la palabra radiante en lugar de pura. Eso nos ayuda a entender esto un poco mejor porque sabemos lo que la luz hace a la oscuridad. La belleza perfecta y santa de Dios se muestra en su palabra y hace posible la visión espiritual para nosotros. En el Salmo 119, 105, mi mamá pintó a mano este versículo en una lámpara en forma de rosa que colgaba sobre mi cama cuando yo era una niña. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Aparte de los santos mandamientos de Dios, caminaríamos en tinieblas. Apartados de los santos mandamientos de Dios, caminaríamos en tiniebla. Sus palabras nos ayudan a ver a dónde ir y cómo llegar allí. A continuación, porque el temor del Señor es limpio y permanece para siempre. Esto parece un poco diferente de los otros, pero la mayoría de los eruditos están de acuerdo aquí en que el término temor del Señor se está usando como sinónimo de las Escrituras. Es así como David hubiera invertido el efecto y la causa aquí, debido a que la palabra es pura y duradera. Debe hacer que tengamos el temor y las reverencias apropiadas por ella. Las cosas corruptas se descomponen, pero las cosas puras perduran. Jesús dijo en Mateo 5:18, hasta que desaparezcan el cielo y la tierra, ni la letra más pequeña ni el menor tazo de la pluma desaparecerá de la ley hasta que todo se haya cumplido. La gente hoy cree en la verdad relativa. Lo que es verdad para mí puede no serlo para ti, y tienes que encontrar tu propia verdad y vivir de acuerdo con eso. La Biblia dice que la verdad es absoluta e inmutable, basada en el carácter y la naturaleza inmutable de Dios Todopoderoso. Una persona sabia va a construir su vida sobre esa verdad. Y por último, debido a que es segura, justa en conjunto, la palabra de Dios es verdadera. Sus juicios están llenos de justicia y se oponen al mal. Para nuestra última sección, aquí en donde realmente da en el clavo David ha explicado lo que es la palabra de Dios y lo hace y ahora él está respondiendo ello. Dice el verso 10, en las Escrituras es más valiosa que el oro, y no solo que el oro, sino que mucho oro afinado. ¿Puede el oro restaurar mi alma? ¿Puede la riqueza material hacerte más sabio, alegrar tu corazón, abrir tus ojos o durar para siempre? No. Conocer a Dios es la meta más alta, el bien más valioso que tú puedes tener. Y luego lo compara con la dulzura de la miel, así como con conocer la Biblia. Es mejor que cualquier posesión material que podemos obtener. Es mejor que cualquier experiencia que podemos tener. Y una experiencia en la que los humanos encuentran una gran satisfacción
es en comer cosas que saben bien. Amén. Mi esposo dice que siempre ha luchado con este versículo porque no le gusta la miel. De hecho, me enteré unos 10 años después de habernos casado. Me quedé anonadada. Es una de esas personas que nunca se queja por lo que no sabes al instante. Todos sus gustos y disgustos, de todos modos, no le gusta la miel. Y dice que este versículo sería más conveniente si dijera chocolate en su lugar. Pero el punto es el deseo. Necesitamos la palabra de Dios más de lo que necesitamos cualquier satisfacción que el oro o la miel puedan proporcionar. David está diciendo que se ha empapado de la palabra de Dios y que le satisface como ninguna otra cosa podría hacerlo. Transformó su corazón y también transformó sus deseos. Por lo tanto, lo desea por encima de todas las cosas. Lo anhela. ¿No quieres ser así? Sé que lo que hago me satisface tan fácilmente las cosas del mundo y cuando me entrego a esas cosas las deseo más. Hace mucho tiempo tuvimos algunas enfermedades en nuestra casa y no solo la mayoría de nosotros no teníamos ganas de hacer nada en absoluto, sino que tratábamos de no estar todos en la misma habitación, la mayor parte del tiempo. Así que esto resultó en ver más televisión y películas de lo que normalmente vemos. Bueno, con el tiempo estábamos mejor y ya no necesitábamos ver la televisión incesantemente. Pero, ¿qué había pasado? Lo cogimos el gusto, nos picó el gusanillo de la pereza, e incluso cuando Ken y yo pudimos desterrarnos más rápidamente de la televisión, nos encontramos con que no teníamos que decirle, nos encontramos con que teníamos que decirle a nuestros hijos repetidamente, no, no necesitas ver televisión, ya no estás enfermo, haz otra cosa. Habíamos creado un ambiente en el que deseábamos lo que habíamos puesto ante nuestros ojos y teníamos que apartarnos de ello. Un escritor dijo, la Biblia ha alejado a David de otras fuentes de placer. No deseaba nada más que la palabra de Dios, porque había probado y visto que es suficiente para toda la vida. ¿Por qué debemos acostumbrarnos a meditar en las Escrituras? ¿Qué otra cosa puede hacer lo que hace? ¿Y a dónde más podemos ir? Estas son palabras de vida eterna. Me encanta esa canción que cantamos. Muéstranos a Cristo. ¿A dónde más podemos ir? ¿A dónde más podremos ir? Tú tienes palabras de vida eterna. Está en estas páginas, así que si mira hacia abajo, medita en la ley perfecta del Señor. Ahora, comenzando en el verso 12, llegamos a la parte del capítulo. David se pone introspectivo y aquí pregunta, ¿quién puede descubrir sus propios errores? ¿Por qué meditamos en las verdades de las Escrituras? ¿Por qué no tendremos idea de los pecadores que somos? Esta oración de David nos muestra cómo meditar. Comenzar con la confesión en el verso 12. ¿Sabes que cometes pecados involuntarios? Cuando David ora, declara inocente de las faltas ocultas. Cuando David ora, declárame inocente de las faltas ocultas. No está hablando de pecados que sabe que cometió, pero que escondió de Dios. Él está diciendo que haya pecado tan profundo en mí que ni siquiera sepa que está allí. Dios, revélalo y perdóname. Ora por misericordia, porque su conciencia sabe que tiene faltas secretas que no son reprimidas por él, sino solo por la gracia de Dios. Ayuda. A veces ni siquiera somos conscientes de que estamos pecando.
porque no nos escudriñamos diligentemente, nos damos el beneficio de la duda en lugar de sospechar de nosotros mismos. Debemos comenzar con la oración y pedirle a Dios que nos dé Él el deseo de ir a su palabra. Nuestro hijo mayor ahora tiene 19 años, pero cuando tenía 17 años estaba en el último año de la escuela secundaria. Tuvimos que comenzar ese proceso de dejarlo ir y hacer cosas lejos de nosotros. Algunos de ustedes conocen esa etapa de la vida, pero en su último año, Zach tuvo la oportunidad de hacer un viaje nocturno para participar en una competencia de soldadura. Esto significaba quedarse en una habitación de hotel con otro adolescente sin acompañantes. Así que mi esposo y yo estábamos un poco preocupados por esto y le llamamos a la maestra para ver si ella podía desactivar el pago por evento y todo eso. Y por supuesto, mi esposo habló con nuestro hijo antes de que se fuera y le dijo, ya sabes, necesitas pensar en la tentación y en lo que vas a hacer si se presenta la oportunidad de pecar. Y su reacción fue la que esperábamos. Papá, nunca haría eso, nunca lo haría. Últimas palabras famosas de todo pecador, ¿verdad? Pero nos dio la oportunidad de recordar que no confiemos en nosotros mismos, sino que guardemos nuestro corazón y que siempre estemos atentos, porque el enemigo está listo y esperando para devorarlo. La meditación constante en la palabra de Dios ayuda a salvaguardar nuestros pensamientos y por lo tanto nos protege del pecado. Los puritanos practicaban no solo la meditación de las Escrituras, sino que también meditaban en el pecado. Si somos honestos, creo que la mayoría de las veces trato de evitar pensar en mi pecado, y aquí está diciendo que no solo piense en ello, sino que medite en él. Los puritanos meditaban sobre la naturaleza horrible y atroz del pecado. Ageo 1:5 declara, ahora pues, así ha dicho el Señor de los ejércitos, considera tus caminos. El Salmo 119:59 declara, pensé en mis caminos y volví mis pies a tus testimonios. Saxton dice, en su patético estado caído, el hombre por naturaleza constantemente pone excusas. Nos gusta dar vueltas a nuestro propio pecado personal como un simple paso en falso, un error, un desliz. Decimos, nadie es perfecto. Sin embargo, al evitar la verdadera identidad de nuestro pecado, permitimos que el pecado continúe sin control en nuestras vidas. Una persona con cáncer puede decir que tiene un dolor común de por vida, pero a menos que acepte que su enfermedad es profunda y grave, nunca buscará tratamiento adecuado para su deconstrucción. Cuando realmente veamos nuestro propio pecado en su naturaleza horrible y atroz, entonces y solo entonces nos volveremos completamente serios en combatirlo. El versículo 13 dice, David dice que también alejes a tu siervo del pecado presuntuoso. Estos pecados presuntuosos son los pecados evidentes que son conocidos y vistos por ti y por los demás. Sé que está mal y lo hago. Estos incluso pueden influir en un corazón que ha estado ocultando el pecado y se ha endurecido a él. David quiere ser retenido de la naturaleza de un corazón y ser liberado del dominio del pecado. Spurgeon comparó el pecado con una roca sentada en la cima de la colina. Dijo que al principio se detiene fácilmente, pero una vez que se pone en marcha, ¿quién puede detenerlo? Por lo tanto, dice, hay una gran sabiduría en observar los primeros movimientos de tu corazón, controlarlo y detenerlo allí. Cuando sabemos que nuestros pecados que nos acosan y podemos identificar las áreas en las que luchamos, podemos ser específicos en nuestro plan de batalla y encontrar las escrituras o memorizar y masticar ese pecado exacto. Personalmente lucho con el miedo pecaminoso y la preocupación.
En un periodo particularmente oscuro de mi vida, ni siquiera me atreví a estudiar la palabra. Mis pensamientos estaban dispersos y mi capacidad de atención era corta, así que en algunos momentos de claridad escribí versos en tarjetas 3x5 que probablemente había conocido la mayor parte de mi vida, pero que no podía hacer que mi mente recordara en esos momentos de pánico, en medio de la noche. Así que todos los días agarraba esas tarjetas y las llevaba en mi bolsillo, y cuando el enemigo atacó y me sobrevinieron oleadas de miedo y duda, me obligué a sacar esas cartas y leerlas en voz alta. El Señor Dios es el sol y escudo, y nada bueno niega a los que andan en rectitud. Cuando tengo miedo, pondré mi confianza en ti, en Dios, cuya palabra alabo. En paz me acostaré y dormiré, porque solo tú, oh Señor, me haces vivir confiado. Tú mantienes en perfecta paz aquel cuya mente está en ti, porque en él confía en ti. Hay una batalla por su mente, señoras, y esta palabra es nuestra arma. David nos da un ejemplo en este capítulo de cómo orar, no solo en la adoración y asombro, sino en la confesión de las oraciones por misericordia. Veamos el pecado en nuestras vidas y encontremos una escritura para poner delante de nuestros ojos, que nos recuerde la verdad. Por último, el versículo 14, sean agradables sus ojos, oh Señor, roca mía y redentor mía. Sean agradables a tus ojos, oh Señor, roca mía y redentor mío, las palabras de mi boca y la meditación de mi corazón. David no podía soportar la idea de que nada de lo que dijera o hiciera fuera inaceptable para Dios. Era el objeto de su vida y la prioridad. Número 1. Agradar a Dios. ¿Es eso cierto para ti y para mí? Le ruega a Dios que obre en él, que lo ayude a ver su gloria en la creación, que se someta a su palabra y que lo ayude a ver las profundidades de su pecado. David sabe que si confiesa será perdonado y que la obediencia a la palabra de Dios lo refrenará, lo librará y lo hará más piadoso. La meditación en la palabra de Dios hace por ti y por mí lo mismo que hizo por el rey David. Abre nuestros ojos, ilumina nuestros caminos, revela nuestros pensamientos ocultos y nos advierte, nos da nuevos deseos, nos restringe, nos convence y nos hace querer hablar y pensar de maneras que agradan a nuestro Salvador perfecto. Saturemos nuestras vidas con nuestro Salvador, mirando su creación con asombro, mirando su palabra suficiente y mirando nuestro pecado, haciéndonos morir a través del poder de su sangre derramada. Que las palabras de mi boca y la meditación de mi corazón te sean gratas, oh Señor, roca mía y redentor mío. Oremos.